Instalo la cámara. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, por favor. Voy a pedir que cuando lo tenga, se ponga de pie, por favor, para, en reverencia, leer la palabra de nuestro Dios. Isaías, capítulo 53, realmente Isaías 53 comienza en el 52, 12. Póngase de pie, por favor, para leer. Isaías capítulo 52, versículo 13 en adelante. Isaías 52, 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Le pido por favor que ponga atención, lea, medite en ello mientras está la lectura, para que la vaya meditando. Dice así la palabra: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, por tu poderosa palabra, por tu clara palabra, porque vemos aquí el Evangelio, porque vemos aquí, Señor, a tu Hijo Cristo Jesús.
Y hoy en esta tarde, Padre, yo te ruego que podamos exaltar a tu Hijo Cristo, que la predicación sea para exaltar a tu Hijo Cristo. Señor, te ruego también, Padre, que en tu gracia nos muestres a tu Hijo Cristo una vez más, traigas salvación, traigas consolación, traigas, Señor, redención, que desnudes tu brazo poderoso, Señor, y que podamos ser consolados, confrontados por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Te ruego por los corazones que están aquí. Te pido, Padre, para que abras nuestras mentes, nuestro corazón, podamos esforzarnos, Señor, en escuchar tu palabra y poder aplicar. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Bien, hermanos, estamos terminando ya el capítulo más grande, más épico de todo el Antiguo Testamento, Isaías 53. Y he titulado el sermón de esta tarde, El fruto de la cruz. El fruto de la cruz. Hermanos, este pasaje es de enorme importancia. Este es un pasaje de enorme importancia para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué este pasaje es de enorme importancia para nosotros? Lo dije en la clase de las 10. Este pasaje, este versículo en especial es el enlace del Antiguo Testamento con el Evangelio. Esta es la conexión, cuando me refiero a enlace, a eso me estoy haciendo referencia. Esta es la conexión entre el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, el Evangelio. Esta es la conexión. Este versículo nos muestra el Evangelio de una manera clara, transparente, muy nítido, donde vemos el sacrificio del Mesías en sustitución de los pecadores. Antes de entrar de lleno a este versículo, quiero hacer un breve panorama del libro de Isaías. ¿Sabe qué significa el nombre de Isaías? ¿No? El nombre de Isaías significa Jehová salva. Eso significa Isaías. Jehová salva. Si tiene algún día un hijo y le quiere poner un buen nombre de la Biblia, Isaías es un buen nombre. Jehová salva. Eso es lo que significa Isaías. Hermanos, a Isaías se le ha llamado el profeta evangélico. El profeta evangélico. De hecho, a Isaías 53 se le llama el primer evangelio. Así es como se le conoce a este épico capítulo, este grande, este heroico, este sublime, este maravilloso capítulo. Así se le llama a Isaías 53, el primer evangelio. El segundo evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el primer evangelio que está en el Antiguo Testamento es Isaías. Así es que quiero resumir el libro de Isaías a manera de introducción para la prédica y quiero decirle cuál es el propósito por el cual fue escrito el libro de Isaías. Y lo podemos resumir en 4 cosas. Número 1, hermanos, el propósito de Isaías era denunciar, era clamar a gran voz el pecado de Israel. Ese es el propósito, ese es el primer propósito de Isaías. Clamar, llamar, denunciar el pecado de Israel. ¿Cómo lo sé? Bueno, anótelo, no vamos a ir ahí, pero capítulo 1, versículo 2 al 15. En los primeros capítulos de Isaías se resume el propósito y el libro de Isaías. Entonces, dijimos que Isaías denunció el problema de Israel, que es el pecado. Capítulo 1, versículo 2 al 15 y 24 y 26 también. Ese es el propósito, denunciar la plaga, la corrupción que nos lleva a menospreciar, a tener en poco a Dios, a desobedecerlo. Isaías denunció los pecados de Judá en contra de Dios. Habían quebrantado de muchas maneras el pacto concertado con Dios.
Hermanos, ese es el mismo problema que el hombre tiene. Es el mismo problema que tiene el hombre en general, pecado. Entonces, primer propósito, Isaías denuncia el pecado de Israel. Número 2, el siguiente propósito por el cual fue escrito Isaías es llamar al arrepentimiento y volverse al Señor. ¿Dónde lo dice? Capítulo 1, versículo 16 al 20. Le estoy dando un panorama general del libro de Isaías. Yo le pido, le ruego que cuando esté en su casa lea estos versículos, vuelva a sus notas y vea esos versículos. Entonces, número 1, denunciar el pecado. Número 2, Isaías llama al arrepentimiento a Israel. Capítulo 1, versículo 16 al 20. Pero también el tercer propósito por el cual fue escrito Isaías es advertir del juicio venidero. Advertir del juicio venidero. Capítulo 1, versículos 24 y 25. Ahí está la advertencia al juicio venidero. En otras palabras, Isaías está diciendo: Judá, tu tiempo se está acabando, arrepiéntete, eres pecador, arrepiéntete porque va a venir juicio. Y número 4, Isaías habla de la gloria venidera del Mesías. Capítulo 1, versículo 26 y 27. Esos son los 4 propósitos, y en realidad son los mismos propósitos del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, Isaías nos muestra claramente cuál es el problema del hombre. El problema del hombre no es salud, no es dinero, no es política. El problema del hombre, ¿cuál es? El pecado. Ese es el problema del hombre. Por eso Isaías nos dice cuál es el mayor problema del hombre. El hombre es pecador. No es que haya pecado. No. El hombre es pecador. Es pecador. El hombre está lejos de la gloria de Dios. No solamente eso, sino que está bajo el terrible juicio de Dios. El hombre necesita perdón. El hombre necesita arrepentimiento. No solamente por haber o por estar practicando el pecado, sino por su misma naturaleza pecaminosa. Necesita el hombre desesperadamente a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Alguien puede pensar, ¿por qué a Cristo? Bueno, por el sufrimiento, por haber muerto, por haber derramado su sangre, porque es el único que nos puede rescatar, es el único que nos puede salvar de nuestro más grande problema que tiene el hombre: la ira de Dios. La ira de Dios por causa de nuestro pecado. Cristo vino a decirle al hombre que su más grande y serio problema es que está bajo la terrible ira de Dios por causa del pecado. Pero no solo eso, sino que también Cristo vino para decirnos cómo podemos estar en paz con Dios. No solamente vino a denunciar nuestro pecado, a denunciar nuestra naturaleza pecaminosa, sino que también nos dice cómo podemos estar en paz con Dios. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué? Porque Cristo es castigado en la cruz del Calvario en sustitución de nosotros, porque Él mismo pagó la deuda que tú y yo merecíamos, la enorme deuda que tú y yo merecíamos. Porque por medio de el castigo de Cristo obtenemos perdón, y no solamente eso, sino que también somos justificados delante de Dios.
Hermanos, algunas veces, algunos comentaristas hacen referencia a Isaías como el Pablo del Antiguo Testamento. A Isaías se le conoce como el Pablo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué hacen muchos comentaristas esa alusión? Porque el enfoque central de Isaías es la persona, la obra de Cristo y de cómo obtendría salvación. Ese fue el tema central de Pablo. Pablo dice en 1 Corintios 2:2: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, el tema central de Isaías era el mismo tema que Pablo: Jesucristo y a este crucificado. Isaías 53 contiene las mismas doctrinas que Pablo desarrolla en todas sus epístolas, en todas sus cartas. Pablo en todas sus cartas habla de la muerte de Cristo, habla de la resurrección de Cristo, habla de la propiciación, habla de la expiación, de la sustitución, de la justificación por fe, de la soberanía de Dios, de la elección de Dios, de la adopción de Dios. Todas estas doctrinas que están contenidas en Isaías 53, Pablo las desarrolla, cada una de ellas, en sus epístolas. Como ya lo hemos dicho anteriormente, el libro de Isaías está dividido en dos grandes secciones. ¿Recuerdan? La primera sección, del capítulo 1 al capítulo 39. La primera sección de Isaías es del primer capítulo, capítulo 1, al capítulo 39. Y en esta primera sección, Isaías nos habla de que Dios es el Dios de todas las naciones y Dios es el juez de todas las naciones y de todos los hombres. Y lo que nos dice el capítulo 1 al capítulo 39 es que el hombre, las naciones, son responsables delante de Él. Juicio. Dios es santo, Dios es justo, y el pecado que el hombre comete, escuche esto, cada pecado que el hombre comete debe de ser enfrentado y resuelto. Eso es lo que nos dice la primera sección. Cada pecado que el hombre comete debe de ser enfrentado y debe de ser resuelto. La segunda sección de Isaías corresponde al capítulo 40 al capítulo 66. Isaías está dividido como se divide la Biblia: 39 capítulos del Antiguo Testamento, 27 capítulos, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Dije al revés, ¿verdad? 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Así está dividido el libro de Isaías. Y del capítulo 40 al 66 nos habla de gracia, nos habla de paz, nos habla de misericordia. Y es aquí donde Isaías nos muestra al Mesías sufriente, especialmente en el capítulo 53. Isaías recalca algo muy importante, hermanos. Isaías recalca algo muy importante. ¿Cuál es eso? Que Dios había de proveer salvación. Eso es lo que recalca Isaías. Que Dios había de proveer salvación. ¿Por qué? Mire, acompáñenme rápidamente a Isaías 59, versículo 16. ¿Por qué digo que lo recalca? Lo desarrolla a través de todo su libro, pero específicamente en este versículo de Isaías 59, 16, subraya. Dice: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. ¿Sabe lo que está diciendo este versículo 16 del capítulo 59? Lo que está diciendo es que el hombre no se puede salvar por sí mismo. Eso es lo que está recalcando. Eso es lo que está diciendo este versículo. El hombre no se puede salvar a sí mismo.
Por lo tanto, es Dios quien tiene que salvar al hombre. Es el asunto del pecado lo que perturbaba a Isaías cuando contemplaba al pueblo de Israel. Dios es el único que puede salvar. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Es Dios quien tiene que salvar. Por lo tanto, hermanos, esta es la estructura del sermón. Vamos a ver 3 puntos hoy en esta tarde. 3 puntos, esta es la estructura del sermón. Número 1, fruto y satisfacción. Ese es el punto número 1. Fruto y satisfacción. Número 2, conocimiento. Entre paréntesis, póngale ahí, unión que justifica. Más bien, unión entre paréntesis que justifica. Punto número 2, conocimiento, entre paréntesis, unión que justifica. Ese es el punto número 2. Número 3, justicia por sustitución. Justicia por sustitución. Esto es lo que vamos a ver. Tres puntos importantes que nos muestra este versículo. Y vamos a comenzar con el punto número 1. Así es que acompáñenme por favor a Isaías 53:11. Realmente estos versículos, lo que he aprendido en esta exposición de la palabra es que entre más va estudiando el versículo 1 y se maravilla. El versículo 2, más grande. El versículo 3, más grande. Más grande, más grande, más grande. Encuentra uno tanto en estos versículos que realmente es un capítulo sin fondo. No tiene fondo este capítulo, de tanto que hay en este pasaje de la porción. Vemos en el versículo 11, la primera parte, que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Bueno, viene una pregunta en nuestro texto. Cada que leemos los versículos de la Biblia, tenemos que hacernos preguntas. Esa es la manera de cómo podemos entender la palabra de Dios. Preguntas. Entonces, la pregunta que se me viene a mí es: ¿qué es lo que verá? ¿Qué es lo que verá el Mesías? ¿Qué es lo que vio Cristo? ¿Sabe qué es lo que vio? Él vio la culminación de la voluntad del Padre. Él vio cumplida la buena voluntad del Señor. Lo que está diciendo aquí es que Él va a ver su descendencia espiritual. Por eso queda satisfecho. ¿Qué es lo que vio? Cumplida, realizada en su totalidad, la obra que el Padre le dio para que le hiciese Cristo. ¿Cuál es el fruto? Dice aquí que él verá el fruto. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese fruto? Bueno, ese fruto es la recompensa del sufrimiento vicario de Cristo por haber hecho la voluntad del Padre. Fruto. Pensemos, hermanos, en los agricultores. Realmente la agricultura es un trabajo pesado, es un trabajo duro. La agricultura requiere trabajo sudoroso, es un trabajo pesado, es un trabajo duro, es un trabajo de arduo esfuerzo. Bueno, aquí está diciendo que Cristo, de su arduo trabajo, de su amoroso sufrimiento, se le dio una familia espiritual. Vamos a hablar de la doctrina de la adopción. A mi esposa, a Bernadette, le encanta esa doctrina. La doctrina de la adopción. La doctrina de la adopción. Lo que está diciendo aquí es que la satisfacción de Cristo, cuando dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, lo que está Cristo viendo aquí es su familia espiritual. Él verá a todos y cada uno de los redimidos reunidos. Y eso es lo que lo tiene satisfecho. Pero hay algo que me llama la atención en este versículo. Quiero que observe esto.
Padre está satisfecho por la obra sustitutoria de Cristo. Y Cristo está igualmente satisfecho al ver a todos sus hijos reunidos alrededor de su trono por toda la eternidad. ¿Sabe lo que podemos ver en el versículo 11? Podemos ver aquí un cuadro de la familia espiritual de Cristo. Eso es lo que podemos ver en el versículo 11. Venga rápidamente a Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Voy a ir un poquito rápido, hermanos, porque tenemos varios versículos que cubrir. Hebreos 12, 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, podemos parafrasear este versículo y podemos decir, el cual por el fruto, el cual por su descendencia espiritual, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él, por el fruto puesto delante de él. ¿Qué significa este fruto? La salvación de los pecadores. Ese es el fruto. Dice la palabra ahí en Lucas que el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar ¿qué? Lo que se había perdido. Ese es el fruto, ese es el gozo del Señor. Salvar a los pecadores. Cristo es, hermanos, el Salvador de los pecadores. El fruto, la satisfacción que Cristo logró es el perdón de los pecadores. Y no solo eso, hermanos, sino la adopción de esos pecadores redimidos. Ese es el gozo de Cristo. Esa es la satisfacción del siervo sufriente, que Él vino para proporcionar redención, justificación, justicia, perdón, adopción y cielo para todos sus hijos. Venga a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Hoy va a entender este pasaje. A lo mejor has pasado por esta porción de la Escritura y no la habías entendido. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. A Cristo se le llama Padre eterno, príncipe de paz. En este sentido es como se le llama a Cristo Padre eterno, porque Isaías 53 dice que Dios le dio una descendencia espiritual. Todos los pecadores, todos los redimidos, es familia, es descendencia de Cristo. Y esa es su satisfacción, y ese es su gozo. A Jesucristo se le llama Padre eterno, y esta es la razón. Su sacrificio, su muerte, hicieron posible la familia de Dios, que es conformada por pecadores salvos. Estos son los que el Señor ha justificado, los que han sido declarados justos mediante su gracia. Esa es la satisfacción. Dice, verá el fruto. En otras palabras, este versículo 11 habla también de la cosecha de la cruz. El fruto enorme de la cruz. Punto número 2, hermanos. Venga a la otra parte de Isaías 53. Dice que por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Conocimiento, unión que justifica. ¿Sabe qué? En esta parte, ¿nota usted un cambio de voz?
¿Nota usted un cambio de voz? Eso es importante. En esta parte de este versículo hay un cambio de voz. Ya no está hablando los pecadores, aquí hay otra voz. ¿Se fijó? ¿Se fija que hay otra voz? ¿Sabe quién está hablando? El Padre. En esta parte del versículo dice, por su conocimiento justificará mi siervo. ¿Quién está hablando? El Padre. Del versículo 1 a la primera parte del versículo 11 está hablando los redimidos. Pero en la segunda parte del versículo comienza a hablar el Padre. Hay un cambio de voz. La primera parte, los redimidos, la segunda parte y el versículo 12 termina hablando de Dios. Recuerda, Isaías 52, 13 al 15 es el Padre introduciendo al Mesías. Isaías 53, del 1 a la primera parte del versículo 11, está hablando de los redimidos. Y en la segunda parte del 11 al 12 es el Padre que está hablando. El Mesías nunca habla. ¿Se fijó en eso? ¿Se fijó que el Mesías nunca habla en este capítulo? Todo el capítulo es acerca del Mesías, pero el Mesías no habla. El que habla es el Padre y los redimidos. Y en este versículo el Padre comienza a decir, por el conocimiento de mi siervo justificará a muchos. Dios está hablando aquí acerca de su hijo. Bien, la primera parte hablamos del fruto de la familia de Dios. Tiene una pregunta: ¿cómo puedo ser parte de la familia de Dios? ¿Cómo puedo ser parte de la familia de Dios? ¿Cómo puedo ser parte de ese fruto? ¿Cómo puedo permanecer? ¿Cómo puedo pertenecer a la familia de Cristo? ¿Cómo puedo ser salvo? Eso es lo que implica esta parte de este versículo. ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo ser? La respuesta es esta: por medio de la unión con Cristo que justifica. Eso es lo que está diciendo este versículo. Por medio de unirme a Cristo, quien me justifica. Podemos parafrasear este versículo que dice: por conocer a Jesús, Jesús va a justificar a muchos. Eso es lo que está diciendo este versículo. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Lo podemos parafrasear para que lo podamos entenderlo. Por conocer al siervo sufriente del Señor, por unirme a Él, es que Él me justifica. La justificación, hermanos, va a llegar a aquellos que conocen a Cristo Jesús. Nuestro conocimiento de Él, de su persona, de su obra, de su provisión en su muerte y en su resurrección. Este es el Evangelio glorioso de Dios. En esta parte, en esta sección de este versículo, Dios nos está diciendo cómo justificará a los muchos que tienen conocimiento de Él. Porque en ningún otro nombre hay salvación. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Pero viene una pregunta: ¿conocerlo? Quiere decir que las personas que saben de Cristo, que conocen de Cristo, inclusive personas que dicen: sí es cierto, Cristo murió y resucitó al tercer día, ¿esas personas son salvas? ¿A qué tipo de conocimiento está hablando el profeta Isaías? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué tipo de conocimiento está hablando el profeta Isaías? Venga conmigo a Jeremías, capítulo 24, porque conocer a Dios en los términos de Dios es
es un don de Dios. Jeremías, ¿qué, hermano? 24, versículo 7. Conocer a Dios es un don de Él, es un regalo de Él. No es por descubrimiento, no es porque tú lo descubras, es porque Dios te lo revela. Jeremías 24:7. Cruce Isaías 53:11 con Jeremías 24:7. Dice el Señor, ponga atención, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová. Yo tengo que darte un corazón para que me conozcas. Si yo no te lo doy, no me puedes conocer. Eso es lo que está diciendo. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Miren en este versículo, encontramos conversión, arrepentimiento, fe, soberanía de Dios. Yo tengo que darte ese corazón para que me conozcas. No es un conocimiento tuyo, no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento filosófico, no es un conocimiento en el sentido de los griegos, que ellos decían que el conocer es liberarse. El conocimiento al que está haciendo referencia la Escritura es un conocimiento que Él te tiene que dar. Te tiene que dar un corazón para que lo puedas conocer. Lo primero que quiero establecer no es por tu descubrimiento, no es por tu inteligencia, no es por tu capacidad mental e intelectual. Es un don conocer a Dios. Es un don conocer a Dios. Por eso hice esa pregunta, conocerlo. ¿A qué hace referencia conocerlo? Bien, número uno, es un don de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque si tú vas a las calles y tú preguntas a las personas acerca de Cristo, ellos te van a decir quién es Cristo, ¿no es cierto? Hoy toda la gente, casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, sabe quién es Jesús. Y tú preguntas a la calle, tú preguntas a las personas y te dicen, Cristo vino a morir por los pecados. ¿No? Esa es la respuesta normalmente que dan. Cristo vino a morir por los pecados. Pero que lo sepas no te asegura perdón de tus pecados. Que tú sepas dar una respuesta bíblica de quién es Cristo no te asegura el perdón de tus pecados, porque no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento filosófico, no es un conocimiento griego. Y tristemente de eso están llenas las iglesias, de personas que creen que conocen a Cristo, pero que no se han asegurado de que sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque los demonios saben de Jesús, creen en Jesús y hasta tiemblan. Judas conoció a Jesús, ¿no es cierto? 3 años anduvo con él. Eso no le aseguró el perdón de sus pecados. Cuando hablo del conocimiento, es un conocimiento de unión con Cristo. Gracias. Es un conocimiento de unión con Cristo. ¿Por qué digo esto? Esta palabra conocimiento es la palabra en hebreo que es da'at. Da'at. D-A con acento A-T. Da'at. Pero esta palabra viene de una palabra en hebreo que es yadá. Venga a Génesis 4 para que pueda entender esta palabra conocimiento. Génesis capítulo 4,
versículo 1. Génesis capítulo 4, versículo 1, dice: conoció Adán a su mujer. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Para que se vaya dando cuenta de qué palabra estamos hablando de conocimiento. ¿Sabe lo que está hablando? Intimidad. Es un conocimiento íntimo, no intelectual. Es un conocimiento íntimo. Es un conocimiento en unión. Cuando empecé Isaías 53, oraba y le decía al Señor: muéstrame la unión con Cristo en este capítulo. Y aquí está, versículo 11. Muéstrame la doctrina de la unión con Cristo. Y aquí está. Por su conocimiento, por unión con Cristo, por intimidad, por estar unido a Él. Por eso, mientras permanezcas fuera de Cristo, indiferente a Cristo, no hay salvación. No hay salvación. La salvación no nos aprovecha si no estamos unidos a Cristo o unidos en Cristo. En Cristo. La palabra favorita del apóstol Pablo y mía también. En Cristo. En unión con Cristo. Hermanos, esta palabra conocimiento, a la que está haciendo referencia a Isaías 53, está hablando de unión con Cristo. Pero no solamente está hablando de eso, sino que también abarca fe. Conocimiento en la Escritura tiene que ver con la mente, los afectos y la voluntad. Estos tres elementos son importantes en la fe y en el arrepentimiento. Mente, afectos y voluntad. En otras palabras, hermanos, es comprometerte con Cristo. Ese es el conocimiento del que está haciendo referencia Isaías 53. Está hablando de un conocimiento íntimo, un conocimiento experimental o experiencial. Conocer a Cristo, hermanos, conocer al Mesías es tener intimidad, unión con Él, conocimiento práctico de Él, confiar en Él, unión con Él, vivir aquello que aprendimos como verdad. Eso significa. Si tú sabes quién es Cristo, que murió y resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios, eso no te garantiza que tengas perdón de tus pecados, porque tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo, tienes que tener unión con Él. Si tú no estás unido a Cristo, de nada te sirve la salvación. Oseas 4:6, no lo busques, anótelo. Oseas 4:6, dice la Escritura: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo, hermanos, ¿cómo es posible que ese pueblo que tenía la ley moral de Dios, que tenía la ley ceremonial, que tenía la ley civil, que conocía los mandamientos a través de Moisés, Dios dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, porque le faltó conocimiento? ¿Saben lo que está diciendo aquí a la luz de lo que hemos aprendido? Mi pueblo pereció no porque no supiera la ley, porque nunca se comprometió conmigo a vivirlo.
porque nunca se comprometió, porque nunca tuvo intimidad, porque desechaste el conocimiento. Desechaste el conocimiento. Nunca tuviste intimidad conmigo. Nunca viviste ese conocimiento. El conocimiento solamente lo tenías aquí. Pero nunca bajó acá. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y después dice, por cuanto desechaste ese conocimiento. Un pueblo que tenía profetas, que tenía maestros, que tenía sacerdotes, que tenía todos los días el sacrificio, hablaba acerca de la ley de Dios y nunca tuvo conocimiento. Pregunta, ¿no puede pasar lo mismo hoy en día en la iglesia? La respuesta es sí. Puedes tener solamente un conocimiento intelectual de Cristo, pero no hay intimidad, no hay compromiso. Por su conocimiento, por conocer a Cristo, por estar unido a Él, viene esta palabra: justificará mi siervo justo a muchos. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Hermanos, anótenlo. Justificación es un término legal, es un término de abogados, es un término de corte. Justificación es declarar a uno justo. Eso es la doctrina de la justificación. Declarar justo a uno. La justificación es un veredicto, es una sentencia, es el resultado de cuando a alguien se declara justo y jurídicamente exonerado de todos los cargos. Eso es justificación. Isaías 53 dice: a todo aquel que está unido a Cristo, Dios lo declara justo. Lo declara exonerado de todos y cada uno de los cargos que estaban en su contra. ¿Cómo pueden ser los hombres declarados justos cuando han pecado y han violado la ley de Dios y han desobedecido? ¿Cómo es que pueden los hombres ser declarados justos? El juez justo de toda la tierra dice: yo enviaré a mi siervo que por su justicia perfecta va a justificar a los pecadores, porque él va a pagar el castigo, el precio de todos y cada uno de ellos. ¿Cómo puede Dios justificar a un hombre? Por la fe en Cristo Jesús, por estar unido a Cristo Jesús. Puede ser declarado justo. No lo digo yo. Vengan conmigo a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 versículo 5. Romanos capítulo 4 versículo 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es acreditado, contado, imputado por justicia. Por la fe, Abraham fue justificado sin obras. Sin obras. Venga a Gálatas capítulo 3. Para todo aquel que quiere ganar su salvación por las obras, tengo malas noticias. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Un solo pecado que cometas, eres maldito delante de Dios. Por eso Pablo dice: aquel que quiere ganar su salvación por sus propias obras, por querer guardar la ley de Dios, maldición. Pero Romanos 4:5 dice: mas al que no ora, sino cree en aquel que justifica al impío, en el siervo sufriente, en el siervo justo sufriente, en Cristo Jesús, dice Dios, su fe le es imputada por justicia. Vea nuestra incapacidad, vea que no podemos ganar el cielo por nosotros mismos, no podemos ganar nuestra justificación, necesitamos una justificación externa, como Lutero la llamó, una justificación alienígena, una justificación que no viene de nosotros, sino proviene de alguien más. De todo eso está hablando, hermano. La doctrina más fuerte en Isaías 53 es la sustitución. Es la sustitución, es lo que habla más, es el corazón del Evangelio. Sustitución, sustitución. Entonces, somos justificados por conocer a Cristo, por la fe en Cristo Jesús, por estar unidos a Cristo Jesús, por comprometernos en nuestra vida práctica con Cristo, por saber quién es Cristo, por conocer quién es Cristo, por saber que Él es el único que me puede ayudar y por comprometerme con Cristo. Hermanos, en otras palabras, este conocimiento abarca esa unión, abarca esa fe. En otras palabras, podemos resumirlo, es tener a Cristo como mi Señor y Salvador. El Evangelio de Dios de la Gloria dice esto a través de toda la Escritura, pero particularmente en el libro de Isaías. Hermanos, el Evangelio no es una mera invitación, sino una proclamación de quién es Cristo. Isaías 53 es una proclamación de quién es Cristo. Y el Evangelio lo resumimos en esto: Cristo murió en sustitución por los pecadores. Tú eres pecador, arrepiéntete y cree en Cristo y serás salvo. Y a todos se les ordena obedecer. Hechos 17:30. Pero dice ahí en el versículo 11 que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a todos. ¿Eso es lo que dice la Escritura? No. ¿A quiénes? A muchos, no a todos. ¿Sabe de lo que está hablando esta doctrina? La doctrina de la elección o la expiación particular o definida. De eso está hablando eso. Y llama la atención que no diga a todos, sino a muchos. ¿Quiénes son nuestros muchos? Los elegidos. Aquellos por los cuales Cristo murió y fue sacrificado por ellos. A estos muchos es a los que Él va a justificar, a los que Él va a proveer justicia. A ellos son los que se les garantiza la justificación y la justicia. Los que creen. Vengan conmigo a Gálatas capítulo 3, perdón, Gálatas 2:20. ¿Qué dice?
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y los que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por todos, por mí. Por mí. La sangre de Cristo, hermanos, es suficiente para salvar a 1000 mundos, infinidad de mundos, pero solamente es eficiente para el que cree. Esos son los muchos. Por mí, solamente para el que hace eficaz el sacrificio de Cristo, el que se aplica a ese sacrificio. Hermanos, pregunta. Vamos a ir a Éxodo, cuando el Señor les dijo a Moisés: el que ponga sangre en el poste y en los dinteles de su puerta, ahí no va a entrar el ángel para destruir, ¿cierto? Y hasta donde yo sé, el que puso sangre no fue muerto. Eso quiere decir que si algún egipcio hubiera puesto sangre en esos postes y en ese dintel de su casa, ¿qué hubiera pasado? No hubiera entrado el ángel de Jehová a matar. El problema es que nadie obedeció del lado de los egipcios. Ese sacrificio, esa ordenanza que el Señor hizo al pueblo de Israel era suficiente para salvar a todo Egipto, pero solamente fue eficaz para el que obedeció. Si todo Egipto hubiera puesto atención y hubiera dicho: no, eso van a hacer los hebreos, yo también lo voy a hacer, ¿qué hubiera pasado? No hubiera entrado el ángel de Jehová. Pero solamente fue eficaz para el que obedeció. Es exactamente lo mismo. La sangre de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo, pero solamente es eficaz para aquel que se ha aplicado el sacrificio de Cristo a su alma. Yo creo que los egipcios han de haber escuchado y han de haber dicho: ellos van a poner sangre. O sí, yo creo que sí se van a salvar. Pero yo no lo hago. Por eso digo que saber de Cristo no te garantiza nada. Es tener esa intimidad con Él, esa unión con Cristo, estar dentro de Él, en Él. Por eso dice ahí que los que creen. Vea qué dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Sé que se lo saben de memoria. De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ¿quiénes son los que creen? Hechos 13:48. ¿Usted quiere saber quiénes son los que creen? Hechos 13:48. Dice la palabra: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Estos son los muchos. Estos son los muchos. Uy, hermano, entonces está hablando de la elección. ¿Cómo voy a saber si soy elegido o no soy elegido? Tú no debes de saber si eres elegido o no eres elegido. A ti se te ha ordenado que creas. Y si crees, eres elegido. Y si no crees, no eres elegido. Es que yo quiero saber si soy elegido primero para creer. No. Hechos 17:30. Ahora Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Creer no es opcional. Creer no es si soy elegido o no soy elegido.
capítulo 1. Versículo 5, Romanos 1:5. Y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, para la obediencia en creer en Cristo. Somos mandados a arrepentirnos y creer en Cristo. No somos mandados a ver si somos o no somos elegidos. Eso es una cuestión de Dios. La cuestión tuya y tu responsabilidad es arrepentirte y creer en Cristo. Lo cual nos lleva al tercer punto. Regrese ahí a Isaías 53, cuando dice: justificará mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Justicia por sustitución. ¿Por qué Cristo nos puede justificar? ¿Por qué Cristo nos puede justificar? Es una pregunta importante. ¿Por qué Cristo nos puede justificar? Porque Él llevó nuestros pecados en el madero, porque Él fue nuestro sustituto en el madero. Somos declarados justos en Cristo Jesús, no fuera de Cristo. Somos declarados justos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros éramos culpables, Cristo murió en nuestro lugar y por nosotros, porque Él fue castigado en nuestro lugar. Ve ahí en 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, sustitución. Herido por nuestros pecados, sustitución. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, sustitución. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, sustitución. Cristo fue castigado, hermanos, por los pecados que Él no cometió. Fue por nuestros pecados, por nuestra culpa. Es por eso que Él nos perdona. Es por eso que el inocente sin culpa nos perdona, porque Él es justo. Hermanos, ¿ustedes creen que hay diferencia entre ser inocente y ser justo? ¿Hay diferencia entre ser inocente y ser justo? Es muy importante. Sí. Hay diferencia entre ser inocente y ser justo. Hermanos, anote esto. Justo es obediencia perfecta a la ley. Eso es ser justo. Por eso dice en el versículo 11, ¿por qué nos va a justificar? Porque mi siervo justo, porque Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios, porque nunca hubo pecado, nunca hubo maldad en su boca, nunca hubo un pensamiento de pecado en Él. Por eso Él es justo, porque Él obedeció perfectamente la ley de Dios. Inocente es aquel que es declarado sin culpa, pero no significa que sea justo. Hermanos, esto es lo glorioso de la justificación. Y yo no quiero robarle a esta hermosa doctrina, ni quiero disminuirla. En la justificación, escuche bien, en la justificación no solo somos declarados inocentes, sino que también somos declarados justos. Porque la obediencia perfecta de Cristo nos es acreditada a nosotros. La obediencia perfecta a la ley que Cristo hizo, Él nos la da. ¿Cómo lo sé? Venga a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, precioso versículo.
Efesios capítulo 4, versículo 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre. ¿Sabe qué es lo que hace en la justificación? En la justificación, para que lo puedan entender, es, tú estás en tus trapos sucios, en tus sangres, en tu vestimenta sucia, harapienta, rota, maloliente. Esa es tu justicia. En la justificación, Dios quita ese vestido, quita esos trapos en la justificación. Eso es inocente, pero te da el vestido de Cristo. Eso es justicia. Por eso Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe cuál es ese vestido? Cristo. En la justificación no solamente te quita tu ropa sucia, sino que te pone un vestido que es el vestido de Cristo. Su justicia perfecta. Eso es justificación. Eso es justificación. Por eso Romanos 5, justificados pues por la fe. Justificados. Dios me quitó el trapo sucio y me ha puesto un vestido nuevo, un vestido de rey, un vestido precioso, un vestido puro, un vestido limpio. ¿Qué es la justicia de Cristo? Me ha puesto un vestido nuevo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justicia alienígena, esa justicia que viene de fuera. Es una obediencia perfecta de otro, no de nosotros mismos, sino acreditada por Cristo Jesús. Hermanos, la justicia que perdimos en Adán, la encontramos en la persona, en la muerte, en la obra y en la resurrección de Jesucristo. La justicia que perdimos en Adán. Venga conmigo a Romanos 5:18. Bueno, 18 para que podamos entender. La justicia que perdimos en Adán la encontramos en la persona, en la obra, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ese uno es Adán, a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Hermano, Isaías 53:11, su pasaje paralelo es Romanos 5:19. Cruce. ¿Por qué murió Cristo? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué murió? No por quién, no para qué. ¿Por qué murió Cristo? Isaías 53 da la respuesta. Y lo podemos ver ahí en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjeme darle una ilustración para que pueda entender todo lo que hemos estado hablando en esta tarde. Se cuenta la historia de un pastor que tenía 2 hijos pequeños
que se estaban portando mal. Y este pastor le advirtió a sus hijos suavemente que dejaran de comportarse mal, que dejaran de comportarse de esa manera. Pero estos hijos continuaron portándose mal, inclusive peor. Y entonces necesitaban ser disciplinados. El tierno corazón de este pastor estaba dolorido por la conducta de sus hijos y porque tenían que disciplinar a sus hijos. Así que los llamó a su habitación, se quitó el cinturón, se quitó la camisa y le dijo a sus hijos que ellos le dieran 10 azotes a él por portarse mal. Que ellos debían de azotar a su padre en su espalda desnuda 10 azotes cada uno de ellos. Oh, cómo lloraron esos hijos. Oh, cómo lloraron esos hijos al golpear la espalda de su papá. Pero el castigo tenía que ser pagado. Esos niños lloraron mientras azotaban la espalda de su papá. Entonces este pastor los abrazó, los besó, lloraron juntos y dijo el pastor: me dolió, pero nunca tuve que azotarlos de nuevo. Eso es lo que el Padre es. Eso es lo que el Padre es. En vez de castigarnos a nosotros, castigó a su amado Hijo por nosotros. Eso es lo que Isaías 53 nos enseña. Y está contenido ahí en el versículo 6. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. El herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Hermano, piense en este versículo, piense en ese pastor que fue azotado por la desobediencia de sus hijos y sus mismos hijos lo azotaron. ¿Sabe una cosa? Yo creo que sus hijos jamás se volvieron a portar mal. Ha de haber sido una impresión. Y creo que entendieron ellos la doctrina de la sustitución. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Cordero de Dios fue crucificado. La pena del pecado fue pagada. La santidad de Dios, la justicia de Dios fue satisfecha. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El juez justo, Dios el juez justo, no solamente nos declaró culpables, sino que también Él pagó nuestro propio castigo. Los clavos en la cruz del Calvario no podían haber mantenido a Jesús en la cruz si su amor por nosotros no lo hubiera mantenido ahí. Lo que fue en la cruz no fueron los clavos,
lugar en el Antiguo Testamento donde estemos más cerca del corazón del Evangelio como en estos versículos. ¿Y sabe qué es lo que nos demanda este versículo? La necesidad de estar centrados en Cristo Jesús. ¿Ha jugado el frisbee? ¿Sabe lo que es el frisbee, verdad? Un platillo y donde lo empieza a girar y usted con un dedo está sosteniendo ese platillo. Es exactamente lo mismo. El secreto de hacer lo que gire es estar centrado en el platillo. El secreto de la vida cristiana es estar centrado en la cruz. Es estar centrado en Cristo. Por eso quiero hacer una sola aplicación hoy en esta tarde. Hermanos, Iglesia de Cristo, esta es nuestra consolación, que Él murió por nosotros. Pero también, hermanos, habla de la seguridad que tenemos. Hemos sido salvos por la obra eficaz de Cristo y hemos sido unidos a Él. Y esa es una buena noticia y esa es nuestra bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque yo sé que nuestra vida cristiana está llena de tropiezos, está llena de pecado. Nos volvemos inútiles delante de Dios, somos frágiles delante de Él. Hay pereza, hay flojera espiritual, hay descuido de los medios de gracia en nuestra vida cristiana. Pero fortalece tu fe, alimenta tu fe por medio de la palabra, por medio de saber que Cristo ha muerto por ti y por mí. Fortalece tu fe por medio de la lectura de la palabra de Dios. Fortalece tu fe por medio de los medios de gracia en nuestra vida cristiana. Alimenta tu fe. Alimenta tu fe con este evangelio. Alimenta tu fe por medio de la palabra, por medio de la predicación de la palabra. Sabiendo de que Cristo tomó nuestro lugar. Hermanos, tenemos certeza de la vida venidera, tenemos certeza del cielo, porque Cristo murió y conquistó. Y para aquellos que no están en Cristo Jesús, para aquellos que no están unidos a Cristo Jesús, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Únete a Cristo, comprométete con Cristo. ¿Recuerda la fe verdadera? La fe verdadera tiene conocimiento de Cristo, sabe de su necesidad, pero tiene compromiso con Él. Compromete con Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, hoy en esta tarde. Nunca es suficiente, nunca está de más, Señor, el conocer cada vez más y más a tu Hijo Cristo. Ese es el deleite de los salvos, conocer a tu Hijo Cristo, confiar en Cristo, abrazarse a Cristo. Es cierto, el pecado nos dice que somos pecadores.